Bueno, pues son exactamente las 11:15, así que las personas que siguen con nosotros se pueden conectar, porque tenemos un hecho que, bueno, a todas luces es extraordinario. El doctor Jonathan Reed, en 1996, dando un paseo por las colinas del noreste de los Estados Unidos, iba con su perra Golden Retriever llamada Susie. Él ahí tuvo un encuentro con un ser extraterrestre. Han pasado muchas cosas. Es una persona perseguida, es una persona que nos viene a contar su experiencia. Nosotros, en Otro Rollo, seremos el medio para que él lo cuente. Usted en casa, usted sabrá qué es lo que toma de esta historia. Pero Jonathan Reed nos promete que esta noche nos traerá pruebas físicas de su contacto extraterrestre. Con nosotros, el doctor Jonathan Reed. ¿Para qué presentar a nuestro compañero, que va a ser ahora compañero en esta entrevista, al investigador y periodista Jaime Maussan, a quien pido un aplauso, que está con nosotros en Otro Rollo? Gran amigo del programa de Otro Rollo. Usted en casa va a estar escuchando la traducción simultánea. Así que vamos a estar charlando, Jaime y un servidor en español. El doctor Jonathan Reed estará contestando en inglés, pero usted en casa estará escuchando las respuestas en español. Muchísimas gracias, doctor Jonathan Reed, por estar aquí en nuestro país. Thank you very much. I really appreciate this opportunity to share with you and the people of Mexico my truth, my experience. Y mi experiencia. Doctor, y estarás de acuerdo, Jaime, esta es una historia a todas luces increíble, o podríamos quitar la palabra increíble, es una historia extraordinaria. Es una historia extraordinaria, es la historia más completa que me ha tocado investigar en todos estos años, sobre todo porque hay evidencia física, hay análisis a esa evidencia física, hay análisis a la sangre y a la piel y a los tejidos de una criatura. No digamos que es extraterrestre, digamos que no es humana y no es conocida en este planeta. Por lo tanto, en sí mismo es un caso que contiene todos los elementos con los que sueña un investigador. Videos, fotografías, testimonios y análisis físicos. La historia es verdaderamente fascinante y considero yo que en este momento es la más importante que hay en todo el mundo. Jaime Maussan, doctor Jonathan Reed y toda la gente que nos está escuchando, hemos esperado este día con gran expectación. Estamos muy emocionados de tenerlo aquí para que cuente su historia, para que cuente su verdad. Y qué mejor que, teniendo aquí a Jonathan Reed, nos cuente qué pasó ese día que usted iba caminando por estas colinas con su perra Golden Retriever llamada Susie, que por cierto, lo platicamos hace 6 programas que trajo Jaime esta evidencia. Al final de cuentas, su perra Susie falleció. ¿Cómo es esta historia? I can. Sí puedo, con mucho gusto. In October of 1996, en el mes de octubre de 1996, yo fui a dar una caminata en el bosque con mi perra, que es una Golden Retriever llamada Susie. Fuimos a las montañas Cascadas en el estado de Seattle, en Washington. Y más o menos la elevación es de 1500 metros. Y eso es algo que nos gustaba hacer mucho, nos gustaba ir a caminar. A mi perra le gustaba mucho correr por el bosque, corretear ardillas, aves, todas esas cosas que hacen los perros. Y eran más o menos 2:45 de la tarde y ella se arrancó corriendo. Estaba persiguiendo algo y eso era algo bastante normal para mí. Y yo oía los ladridos de mi perra y los ladridos cambiaron porque la tonalidad de los ladridos sonaban como si algo le estuviera atacando por algún tipo de animal. Era un ladrido de horror, era un ladrido de espanto, ¿no? She was afraid. Okay. The dog was She was afraid. The dog cried. Sí, tenía miedo. Sí.
ella estaba ladrándole a algo, porque algo la estaba atacando. Y en esa área hay gatos silvestres y osos pequeños. Y yo pensé que a lo mejor alguno de estos animales la estaba atacando. Entonces solté mi mochila y recogí una rama aproximadamente de 3 pies y medio, como un bat de béisbol, solamente para ver si la podía defender de algo que le estaba atacando. Entonces yo corrí y me encontré con mi perra y estaba con esta criatura, la estaba agarrando. Era algo que yo nunca antes había visto, algo que estaba vibrando. Era algo. Este es el lugar en donde sucedió. Sí. Mi amigo y yo fuimos al mismo lugar y fotografiamos. Y cuando yo veía a ese ser vibrando, tenía a mi perra agarrada con su brazo derecho y estaba sangoloteando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y pues mi perra es bastante pesada. Y era un perro bastante grande, como de unos 25 kilos. Esta criatura era como un humano y el color de su piel era un poco oscuro. Aquí es en donde mi perra agarró a la criatura y así la tenía aquí. Aquí lo vi, tenía una cabeza, 2 brazos, 2 piernas, pero parecía un humano. Tenía los ojos rasgados y se me quedó viendo y luego empezó a vibrar otra vez. Y seguía aventando a mi perra hacia adelante y hacia atrás. Y de repente la deshizo, le cortó la cabeza de la quijada hacia atrás y la mató instantáneamente. Y en ese momento su cuerpo empezó a descomponerse, como si se estuviera yendo en un agujero negro que este ser tenía en el cuello. Y en eso mi perra se convirtió en un polvo como blanco y cayó al suelo como si estuviera descompuesta. Fue una pesadilla para mí. Y en ese mismo segundo yo corrí, agarré la rama y le di esta cosa en la cabeza. Y esto duró entre 15 y 20 segundos. Y parece que el periodo fue muy corto, pero para mí fue una eternidad. Fue algo horrible, fue muy, muy feo ver esto. Y lo hice porque estaba defendiendo a mi perra. La verdad fue algo muy, muy feo, porque mi perra era como mi hija. Y yo sufro una pérdida con esto. And you have a camera? Sí, en mi mochila yo tenía una cámara. Yo me quité la mochila antes de salir corriendo y sí traía una cámara de video y una cámara de fotos de 35 milímetros. Son las cosas que casi siempre cargo conmigo. Me gusta tomar fotos en la naturaleza, pero en el momento que yo le di en la cabeza a esta criatura y salió volando como 3 o 4 pies y cayó muerto, según yo, pues tenía un agujero en la cabeza aproximadamente de este tamaño y tenía expuesto materia cerebral y sangre. Yo pude ver el cerebro de este ser y yo pensé que estaba muerto y grité porque yo estaba defendiendo a mi perra. This is the real video. Este es el video real, ¿verdad? ¿Podemos escuchar algo del sonido? El doctor Jonathan Reed regresó a su automóvil, tomó la cámara de video en su mochila, lo traía en su mochila y entonces pues era una tensión muy grande. Era una tensión muy grande la del momento y pudo tomar estas escenas justo después de ocurrir esto. Aquí es importante, Adal, observar cómo cada vez que se acerca al aparato, cómo se distorsiona la imagen. Escucha la desesperación del doctor. Él no lo puede creer. Hay que recordar que en la historia del doctor Jonathan Reed acaba de morir su perra, que como dijo él, era como su hijo, era como su bebé. Ustedes oyeron la narración, tomó una especie de rama.
Él no lo puede creer. Hay que recordar que en la historia del doctor Jonathan Reed acaba de morir su perra, que como dijo él, era como su hijo, era como su bebé. Ustedes oyeron la narración, tomó una especie de una rama, un bat, y lo golpeó a este ser. Además de ello, bueno, aquí viene esta parte que es tan importante, doctor, que es cuando el ser cierra y abre los ojos. Aquí obsérvalo. Esto es importantísimo porque evidentemente que el ser está vivo, Adán. Nosotros hicimos un acercamiento, esto lo tomó al día siguiente en su casa, en el garage de su casa, y aquí puedes observar cómo abre y cierra los ojos. Esto es lo primero que a mí como investigador me llama la atención. Aquí vemos cómo lo cierra. Y mira, ahora hacemos un acercamiento, fíjate con toda claridad. Es en cámara lenta. Fíjate con qué... Sí. Y aquí puedes ver. Vean que están abriendo y cerrando los ojos. Y la cámara se va moviendo tratando de enfocar los ojos. Yo en realidad cuando estaba tomando ese video ni me di cuenta, sino hasta después, cuando alguien más me dijo, mira lo que está pasando con los ojos. Doctor, usted no se había dado cuenta. Tengo entendido, doctor, que usted metió a este ser a la nevera o al refrigerador. A la nevera. Porque creía que estaba muerto. Sí. Sí, yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que estaba muerto desde que le di en el bosque. Y yo estaba mareado y ese sentimiento me duró por más de 2 horas hasta que me pude levantar. Yo dije, bueno, voy a esconder este cuerpo, pero yo tenía miedo y me sentía tan mareado que no sabía qué hacer. Y yo pensé, bueno, voy a encontrar un lugar donde lo voy a poder esconder. Y posiblemente ahí lo podría dejar y luego regresar. Y yo lo levanté y pesaba muy poco, como unos 20 kilos. Así es que utilicé las correas de mi mochila y me la puse sobre el hombro a esta criatura. Esto es parte de lo que vamos a ver más adelante. Este brazalete que ha causado tanta controversia en todo el mundo. Vamos a ir a un corte comercial y recuerden que esta es una exclusiva mundial. El doctor Jonathan Reed por primera vez está en un programa en vivo y es en México, en Otro Rollo. Regresamos. Vamos a recapitular un poco, hay gente que nos está sintonizando tal vez ahorita. El doctor Jonathan Reed tuvo un encuentro después de que su perra Susie tuvo una pelea y muere, desaparece con esa pelea con el extraterrestre. Él está choqueado, él tiene una impresión muy fuerte y después de que se recupera, después de un par de horas... Todavía seguía con esa respiración. Exactamente, se escucha. O sea, él no mencionó, durante 1 hora tuvo vómito y diarrea intensísima. No sabemos por qué, si fue el aparato o si fue el ser que lo vio y en un acto de defensa de alguna manera le hizo sufrir ese momento. Esos síntomas. Pero él pues sintió que se moría. No sé si quiere hablar de esto. Y Jonathan lo lleva a su casa, lo tiene en el garage y es cuando hace esta grabación. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Y qué va a pasar después en esos 9 días que tuvo esta? Después de que me lo llevé a mi casa. Yo pensé que él estaba muerto. Y yo filmé lo que están viendo. Eso fue el primer día que lo llevé a mi casa. Y 3 días después, yo quería mostrarle el cuerpo a un profesor de mi universidad. Y él canceló la cita al último minuto. Así no supe por qué la canceló y pues me enojé. Porque yo quería que me ayudaran con lo que estaba pasando. Fui otra vez a mi garage y escuché un ruido. Y pensé que era una rata o ratones que podrían estar en mi garage, o a lo mejor el compresor del congelador se estaba descomponiendo. Entonces abrí la tapa del congelador para checar la temperatura y de repente esta cosa me gritó tan fuerte que me forzó a hacerme para atrás y vi que estaba vivo. Esta criatura estaba vivo y se estaba moviendo. Ahí, doctor, usted comprobó que estaba vivo y tenemos la grabación, tenemos el sonido de ese grito. Después, él quiso registrar este momento también, no lo hizo con video, lo hizo con una grabadora. En el sonido vamos a escuchar cómo se abre el refrigerador, cómo pone la grabadora. Escuchemos.
Eso fue lo que hizo la criatura. ¿Cuál fue la impresión, doctor Jonathan Reed, en este relato de su experiencia? ¿Cuál es la impresión que tuvo en ese instante y qué sintió físicamente con el grito? Miedo. Sentí mucho miedo, me moría del miedo. Me puse a correr, corrí a mi casa, cerré las puertas. Yo no sabía qué hacer, porque yo pensé que era un animal muerto, esa criatura estaba muerta. Y ahora yo tenía algo que estaba ahí lastimado en mi casa y a lo mejor se estaba enojado porque lo lastimé y me quería matar. Yo la verdad no sabía qué hacer. Doctor, existen en la historia asesinatos como el de John F. Kennedy o incluso magnicidios también en nuestro país como el candidato Colosio. Usted habrá tal vez escuchado algo en la noticia ya, donde de repente nunca se sabe, no se tienen pruebas de qué sucedió porque comienzan a desaparecer personas. Entonces no se llega al fondo del asunto porque comienzan a aparecer cuerpos, comienzan a aparecer personas involucradas muertas. Entonces se cierra el caso o se deja abierto pero nunca hay conclusión. En el caso que usted nos relata, doctor Reed, ya comenzaron a desaparecer personas, ya han muerto aproximadamente 10 personas e incluso creo, por lo que usted nos comentó en la rueda de prensa, amigos muy cercanos. ¿Qué nos puede contar de esto? Toda la gente que ha tratado de ayudarme, mis amigos, los han matado o los han lastimado o han tratado de discriminarlos o cosas todavía peores. Esta historia ha sido encubierta en los Estados Unidos. Esta verdad no quieren que nadie la sepa. Nadie quiere que sepa que otras criaturas nos visitan, otra vida inteligente nos visita. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos el derecho de conocer esta verdad y de entender de que hay más cosas allá afuera en el universo, no solamente nosotros, que posiblemente sean todavía más importantes que la humanidad? ¿Por qué no? Yo creo que nosotros tenemos el derecho de conocer la verdad y mis amigos que murieron por mí son la razón por la que estoy aquí. Ellos son la razón por la que estoy aquí para hablar de esa verdad y demostrarles a todos lo que es esto. Quiero comentarles que, bueno, la historia tiene un momento cronológico. Lo tiene en su poder a este ser, obtiene una pieza que traía este ser que, bueno, tal vez, no sé si el doctor Jonathan Reed nos vaya a mostrar algo en un momento más, pero el doctor Jonathan Reed sufre persecuciones, tengo entendido, a lo largo de esta historia, desde 1996. Resulta que el doctor Jonathan Reed ya no tiene identidad en los Estados Unidos. Desapareció sus cuentas de banco, desapareció todo su currículum en la universidad. Mira, una de las cosas más importantes es la investigación. Nadie ha realizado investigación, solamente algunas personas muy cercanas, y en este caso mi equipo, el señor Daniel Muñoz, tu servidor, somos los únicos que realmente nos hemos acercado, porque mucha gente habla de esto, pero no han realizado la investigación. Nosotros tenemos aquí el testimonio, por ejemplo, de Valerie, que es una mujer que trabajaba en el banco, donde se le retiraron al doctor Jonathan Reed $85,000. Yo me pregunto qué persona estaría dispuesta a perder $85,000 para demostrar un caso como este. De tal forma que, si esto está listo, me gustaría mucho que escucháramos este testimonio, Adán. Claro, sí, no sé si está listo. ¿Podemos play, por favor? Durante muchos años he sido banquera. Son casi 20 años que me he dedicado a diferentes aspectos de la banca. El doctor Reed era preferido entre todos los cuentavientes, o sea que llegaba y frecuentemente traía a su perra, porque él era afecto a los perros, y le dejábamos traerla, y a ella, a su perra Susie, le gustaba venir al banco. Él no podía ir a ningún lugar sin ella, y la traía incluso si no hacía ninguna operación. Y él venía 1 o 2 veces a la semana y algunas veces más. A lo largo de los años hice muchas transacciones con él conforme ascendía en la banca. Pagos, depósitos. Él siempre tenía una cuenta sana y mucho dinero.
Pero llegó el día en el que fuimos llamados a una junta y se nos dijo que no lo conocíamos, que si alguien preguntaba por él, nunca habíamos conocido a este cliente. Por supuesto que en la banca hay una gran confidencialidad y por ello todos pensamos que tal vez el doctor había sido demandado y por supuesto nadie habló de él. Nunca existió esa persona. Pero yo fui después a verificar su cuenta, o sea, su ficha de firmas. Yo conocía todos sus papeles y nada de eso estaba ahí. Nada. Estaban ahí la noche anterior, porque yo estuve buscando unos pagos que tenía que hacer ese día y yo sabía que él estaba por hacer algunos. Y muy a menudo hacíamos transacciones telefónicas transfiriéndolo automáticamente. Solo lo preparaba y todo eso desapareció todo. Y yo básicamente me metí en problemas porque ellos dijeron que él no existía y yo dije que sí existía. Y preguntaba qué estaba pasando y que eso era en contra de la ley. Y me dijeron que si quería trabajar en cualquier tipo de banco, que él no existía, que cuál era la parte que yo no entendía. Después de un tiempo, Jonathan me contactó. Como dije antes, nos volvimos amigos. Y yo estaba muy preocupada. Él me contactó y nos encontramos en algún lugar fuera de la zona. Y yo quería hacer eso porque quería saber si realmente estaba vivo. Pero nos encontramos... Esto es parte, es un fragmento de la entrevista a esta persona que conocía muy bien al doctor Jonathan Reed, y como lo cuenta en ese video, fueron llamados a una junta en el banco para simplemente decirles a todos los empleados: el doctor Jonathan Reed deja de existir en los archivos de esta institución. ¿Así fue? Yes. Sí. They proved that I did exist. Ellos comprobaron que sí existe y que sí tenía una cuenta en el banco. Y esta persona me defendió para comprobar que de hecho sí existe. Doctor, tengo entendido que no nada más fue en el banco. O sea, eso fue uno de los lugares. Por ejemplo, fueron borrados todos sus datos de la universidad, incluso de todos lados. De todos lados. Mi seguro social, ya no tengo cuentas del banco, ya no tengo ni credenciales de la escuela ni de la universidad, no tengo historial laboral. Nada, ya no hay nada. Es una verdadera persecución. Exactamente, es una persecución completa. Incluso él tuvo que vivir en la calle, comer basura de restaurantes. No sé si quiere hablar de ello. Hay cosas que dice, hay cosas que me avergüenza que hice, pero tenía que sobrevivir. El doctor Jonathan Reed, doctor, usted ha corrido con suerte, suerte, vaya, relativa, porque tener una persecución y no tener una personalidad, no existir para el mundo, ha de ser una pesadilla. Pero hay pesadillas que concluyeron en la muerte de algunos compañeros suyos. Usted nos contaba de un compañero, un amigo suyo, que fue el que le puso Freddy a este ser. ¿Nos puede contar algo de eso? Para luego también contarnos acerca de los dos doctores y el asistente a los que usted entregó a este ser para que se analicen fragmentos de piel y tejidos. ¿Nos puede platicar de ello? Yes. Sí. Mi mejor amigo Gary, con el cual perdí contacto después de 9 días, él fue quien compartió casi toda esta experiencia desde que yo traje este ser a mi casa. Él desapareció. Nosotros tuvimos que vivir clandestinamente porque mucha gente se estaba entrometiendo en nuestras vidas, se metieron a nuestras casas, se llevaban nuestras cosas, trataban de robarse la evidencia que nosotros teníamos. Y nos dimos cuenta de que nos estaban vigilando, estaba intervenido el teléfono y estábamos en graves problemas. Y yo luego me di cuenta que gente entraba a mi casa y se robaba todo lo que estaba allá adentro, todo lo que yo tenía. Llegaban en camionetas, llenaban esas camionetas con todo lo que pudieron encontrar, con todas mis posesiones. Yo tuve que irme, así que tuve que vivir una vida clandestina, tuve que dejar mi país hasta que pudimos salir en la radio y pedimos a la
la gente que ubicaran a mi amigo Gary, porque yo no sabía si estaba vivo o no. Y lo encontré a Gary. Y lo habían atacado, lo habían lastimado, lo habían golpeado y le causaron daño cerebral. Él ya es minusválido y no puede hablar. Él ni siquiera es un poco del hombre que fue, y él me ayudó. Y él pudo conservar la evidencia. Él conservó muchas de las muestras de DNA que nosotros llevamos a mi universidad para ser analizadas. Y nosotros le pedimos ayuda a uno de los mejores patólogos de la Universidad del Centro Médico de Washington. Y también pedimos ayuda a otro químico y a otro bioquímico para que nos ayudaran a descubrir qué era esto que teníamos en las manos, para poder identificar la verdad. Esas personas empezaron a realizar ese análisis y uno por uno fueron asesinados, los mataron. Esta gente está muerta, excepto una, que está muerto de miedo, porque su vida ya no tiene sentido. Y esta gente va a hacer todo lo posible para que esta verdad no se sepa. La entrevista con el señor Harold Chacón. No podemos mostrar su rostro, como no pudimos mostrar el rostro de la señora Betty, pero este señor Harold Chacón nos ha permitido usar su nombre. Y esta entrevista, para mí, es una de las evidencias más extraordinarias, más contundentes que he conocido en la investigación del fenómeno. No sé si quieras escucharla ahora. Vamos a ir a un corte. Vamos a un corte. Vamos a un corte comercial y regresamos porque hay más pruebas. Esto, como decía, en la mañana es el primer paso, ¿no? Así es. Pero los casos valen en cuanto sean probados. Aquí hemos ido avanzando. Lo único que pedía el doctor Jonathan Reed es alguien que lo escuchara. Nadie lo quería escuchar. En los Estados Unidos nadie se atrevía a hacer esta investigación. Hay mucho miedo. A mí me llamaron, Adal, y me dijeron que me saliera de esto, que era peligroso para mí, para mi familia, y quiero dejarlo esto bien establecido en tu programa, que vamos a continuar esta investigación hasta el final. Este es solo el principio, van a pasar muchas otras cosas. De aquí no nos vamos a ir para atrás ni vamos a desistir. Pero es importante que la gente sepa lo que realmente está sucediendo. La entrevista con la que vamos a regresar es verdaderamente extraordinaria, importantísima, porque revela por primera vez el análisis a la sangre y a la piel de un extraterrestre. ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde se ha hecho? Las dos personas que lo hicieron, como dijo él, están muertas. La primera el 28 de junio, la segunda el 28 de agosto. Vamos a regresar con esta entrevista, con este testimonio de uno de los sobrevivientes que nos cuenta en este relato de su expediente, de la historia que le tocó vivir al doctor Jonathan Reed. Y después, una prueba física aquí en el foro de Otro Rollo, y también nos va a comentar qué sucedió. ¿Hubo comunicación? Pues sí la hubo. Hubo comunicación entre este ser y el doctor Jonathan Reed. ¿Cómo fue? Telepática. Nos va a contar regresando del corte comercial. Estamos de nuevo aquí en el estudio con Jaime Maussan y nuestro invitado Jonathan Reed. Hay algo muy importante antes de seguir avanzando en la historia. Doctor Reed, ¿por qué en México? ¿Por qué en un programa de televisión que, si bien es cierto, pasa en Estados Unidos, pasa en Centroamérica, en muchos países de Europa, en Asia, en el norte de África, nuestro programa de Otro Rollo? Pero ¿por qué en México? ¿Por qué para nuestro programa? Bueno, yo conocí al señor Maussan hace algún tiempo y lo escuché hablar y me di cuenta que él era un hombre de gran integridad. Este es un hecho muy importante para toda la humanidad, para todo el mundo. En mi país, la verdad está escondida, está fraccionada y fragmentada. Si es que llega a salir, va a estar fragmentada porque nunca nadie sabe la verdad. Después de que el señor Maussan habló de este caso en la televisión, los mexicanos me recibieron con tanto amor y con tanta hospitalidad, que me dieron ternura y compasión, me ofrecieron sus hogares y me dieron la oportunidad de tener una nueva vida aquí. No me juzgaron, ellos creyeron en mí. Su país
está experimentando esta experiencia. Su gobierno no lo está encubriendo. Su gente ha vivido por siglos. Por ejemplo, los incas y los mayas, ellos conocían la posibilidad de tener otras civilizaciones allá afuera, tenían relación con las estrellas. Esta es una cuestión muy importante para nuestros hijos y para la importancia de la Tierra en sí, para toda la humanidad. Nosotros necesitamos comprender esta información, no combatirla ni empezar a luchar entre nosotros, sino que tenemos que entenderla y entender la importancia que conlleva para poder ir más adelante y poder evolucionar y llegar a otro nivel de entendimiento, el entendimiento de todos los seres vivos en todo el universo. Doctor, vamos a platicar aquí, nos va a relatar cómo fue la comunicación con este ser, que ustedes ya saben, su amigo Gary le puso como nombre Freddy. Pero también nos va a platicar acerca de un momento difícil donde recibió un disparo. Esta persona que vamos a ver en este video dura 4 minutos aproximadamente. Le vamos a pedir que lo oigan. Es parte del expediente del doctor Jonathan Reed. Sí, es el señor Harold Chacón, asistente de los doctores Haggett y Wessels, que fueron asesinados el primero el 28 de junio, el segundo el 28 de agosto del año 2000. Tengo entendido, ellos iban a hacer pública esta información en el mes de septiembre. Y antes de que esto ocurriera, eran 2 eminencias. Ellos, y con la ayuda de otras universidades, investigaron esto. Por primera vez en la historia, Adal. Sí. La sangre, el tejido de un ser extraterrestre. No muchas veces. Y les tomó un tiempo, les tomó un año realizar la investigación. Y cuando estaban listos, al primero lo mataron de un balazo en la cabeza, dentro del campus de la Universidad de Washington. Esto está en la prensa, esto se puede checar. Supe que o por lo menos escuché que agarraron a un chivo expiatorio, ¿no? A un alumno. No, a un alumno, no, pero el alumno también supuestamente se da un tiro en la cabeza. Sin motivo alguno, sin ninguna pelea. La familia de este alumno considera que a él también lo mataron y que lo hicieron parecer culpable. Y al segundo era un alpinista reconocido, entonces supuestamente estaba haciendo un rappel, que le llaman, y se cayó de un risco. La roca. Pero un alpinista jamás va solo, y sobre todo a un lugar peligroso, y sobre todo cuando este doctor había fallado ya en 2 ocasiones de hacer ese ascenso en ese risco específico. Más bien, alguien lo llevó ahí y se aseguró de tirarlo y de matarlo, y de esta manera se canceló. Por eso, el valor de la entrevista que sigue a continuación es extraordinario. Y además la pasión. Este hombre nunca ha dado una entrevista. La que tú ves, la que vas a ver, es la primera vez que sale en televisión, en todo el mundo. Y por tanto tiene un valor extraordinario. Tuvo que pasar una semana convenciéndolo Jonathan y también mi compañero Daniel Muñoz para que diera este testimonio. Pero evalúalo y después de que esto pase, volvemos a platicar. Vamos a checar este video y recuerden que somos Otro Rollo, este es el medio para que el doctor Jonathan Reed nos cuente su historia. Y este video es parte de esa historia, vamos a verlo. Era estar enfrente del nuevo mundo. Era como decir, wow, esto es el premio Nobel, o sea, uno de los misterios más grandes de la civilización. No estamos solos, ya podemos probarlo. No creo que ciertas sociedades están dispuestas a probarlo. Y sin embargo es así. Y esa es la verdad. Desgraciadamente, hay ciertos seres humanos que no están preparados para oír ciertas cosas. Yo entiendo el impacto que esto tiene, el impacto que tuvo en mi vida. Yo tuve que cambiar mi vida también. ¿Se la cambió de hecho? Sí. Mi vida personal cambió. Hubo un momento en que todo se volvió tan y tan peligroso que yo tuve que hacer un acto de desaparición del ámbito social por un tiempo. Y si estoy haciendo esto, lo hago por ayudar al Dr. Reed, a Jonathan. Porque yo espero que si en algún día yo estoy solo y necesito de alguien, que haya alguien que me dé la mano. Y tengo que hacerlo por alguien. Pero no porque quiera. No porque quiera, porque
me di cuenta de que las personas y los grupos y las organizaciones que se encargan de detener esta información son poderosísimas. O sea, no estamos hablando de un pequeño grupo de rebeldes, estamos hablando de grandes élites que se mantienen escondidas pero manipulan y tienen muchísimo poder y tienen muchas veces hasta poder internacional. Y trabajan tras bambalinas, y por eso mismo yo me desligué completamente del proyecto. Yo dije, no, estos doctores estaban dispuestos a salir a la luz pública con el descubrimiento, que una vez estuviese todo completamente documentado bajo las especificaciones de la comunidad científica, se iba a exponer públicamente, pero desgraciadamente no sobrevivieron. ¿Cuál era el protocolo que se pensaba seguir para exponer públicamente todo esto, Harold? Una vez que se encontraran las muestras, se estudiasen completas y se mandaran a otras universidades que pudiesen corroborar la experimentación que se hizo, se iba a llamar a la prensa y sobre todo a la comunidad científica para exponer el descubrimiento. Pero hubo ¿Quién se adelantó? Quien se adelantó, digamos, sí. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Cuál es el impacto en el ser humano? Saber que no estamos solos. Porque ahora muchas personas que especulan. Bueno, a lo mejor como todo el mundo le llama, los extraterrestres existen. Pero como yo no los veo, como a mí no me interesan, a mí no me afectan, pues no tengo que realmente perder el tiempo, digamos, en pensar en el tema. Pero no es lo mismo cuando lo tienes de frente. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando lo tienes en las manos. Y cuando sabes cuán cerca, en términos científicos y en términos biológicos, está de ti. Porque no es una criatura tan distante. Porque, por ejemplo, en la muestra de masa encefálica habían unas estructuras que no eran biológicas, pero eran microscópicas, y encontramos muchas que eran probablemente a nivel subatómico, pero no eran de orden biológico. ¿Podríamos hablar de nanotecnología como la que ahora tenemos? Y sí, podría ser nanotecnología, o quizás la evolución de lo que es la nanotecnología. ¿Hallaste muestras de tecnología entonces allí? Sí, sí, definitivamente. Desafortunadamente uno es un simple ser humano frente a toda una maquinaria política y social que aplasta y calla a cualquier precio. A cualquier precio. Esa es realmente una de las denuncias que queremos hacer aquí esta noche, porque esto, lo dice el doctor Reed muy enfáticamente, esto no es alrededor mío, no es por mí, es por la humanidad, es por los hijos, es por el futuro. No nos pueden seguir quitando esta extraordinaria realidad, Adal. Aquí están las evidencias como nunca antes en la historia, las evidencias físicas. Y hablando de evidencias físicas, el doctor Jonathan Reed, estoy viendo un maletín muy grande. Yo quisiera imaginarme que es algo de lo que vimos en el primer bloque. Creo que es algo que pertenecía a este ser. Y aparte, en el siguiente bloque, cuando nos muestre esa evidencia física, quisiera también que nos platicara acerca de qué comunicación, qué hubo con este ser y cómo fue esa comunicación después de este corte. After Freddy came back Después to de life, que Freddy revivió, I felt that he was an intelligent yo percibí que él era una criatura creature, that inteligente. he was far more intelligent Yo than I sentí was. que era muchísimo más inteligente que yo, porque él podía entrar en mi mente y él pudo comunicarse conmigo de una manera telepática. Pull thoughts from my mind Y él podía percibir mis pensamientos y contestármelos could not even remember. de una manera que ni siquiera me acuerdo haberlo hecho en mi juventud.
Y él me hacía ver imágenes, pensar en ideas de mi propio pasado. Yo creo que ellos no tienen la habilidad emocional que nosotros tenemos, sino que les faltan emociones, pero él despertó mis emociones y eso es lo que le interesó a esta criatura. Pero de alguna manera sentí un poco de miedo, porque muchas veces creo que la criatura no sabía qué es lo que yo iba a hacer, pero después de unos cuantos días él empezó a confiar en mí. Confió en mí hasta un punto en que yo le di agua, le di un tazón con agua y lo tomó. Y yo se lo di de esta manera, se lo acerqué y él agarró mi mano y me vio directamente a los ojos y solamente se me quedó viendo y después me soltó. Él me estaba probando. Él me pudo haber deshecho, me hubiera partido en pedazos así como lo hizo con mi perra, pero no lo hizo. Él fue muy tierno e inteligente. Y él me compartió sus intereses, el interés que tienen en nosotros, de que nosotros somos una especie única para ellos. Más adelante, yo pude tener contacto con uno de sus superiores. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante, si es que me permiten traer aquí con ustedes a mi equipo que me ha ayudado a sobrevivir toda esta experiencia y que el equipo que me ha ayudado a probar de que no estoy loco, que sí pasé por esta experiencia, de que existo. Estas personas han recabado información por más de un año. Y yo he conservado la mayor parte de la evidencia como he podido. Ya perdí 70% de todo lo que yo tenía en mi poder, ya sea que me la robaron, me la quitaron o la destruyeron. Y todo esto está involucrado con mentiras, con el lado oscuro que es el gobierno. Y todo esto con el fin de quitarme mi evidencia. Y con la ayuda de mis amigos he podido conservar un poco de esa evidencia. Y esta es la verdad que vengo a mostrarles el día de hoy. Es lo importante, compartir lo que yo sé con ustedes. Doctor, vamos a ir a un corte comercial. Como usted lo dijo, aquí hay parte de su equipo, los conocimos en la mañana en la rueda de prensa. Tienen muchas experiencias que compartirnos, pero sobre todo ese maletín que quiero pensar que es parte de lo que vimos en el video. Lo más seguro, quiero suponer que es el brazalete, un brazalete que ha causado mucha controversia porque ya lo probó en su persona el doctor Jonathan Reed, según nos cuenta en su relato, y uno de sus amigos, uno de sus compañeros vio cómo se podía teletransportar. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos. Tardó 6 años, desde 1996, en poder traer su historia a la luz. Esta historia está a punto de ser completada en el siguiente bloque de Otro Rollo. ¿Qué es lo que dejó este ser? ¿O de qué se apoderó en algún descuido el doctor Reed? Algo que le pertenecía a este ser llamado Freddy, según nos relata en su experiencia el doctor Jonathan Reed. Y hay muchas llamadas. Hay llamadas de puede ponerse el brazalete, de Yanira de Guadalajara, Ana Patricia de Catepec, ¿dónde tienen el cuerpo del extraterrestre? Está este maletín, está el equipo del doctor Jonathan Reed, pero antes me gustaría que escucháramos un testimonio de alguien muy cercano al doctor Jonathan Reed, porque ahora resulta que en la institución donde él trabajaba nadie lo conoce. Desapareció, como él nos lo decía. Betty, su asistente en el hospital de la Universidad de Washington, en la ciudad de Seattle, porque dicen que él pues no es un doctor, que no tiene título. Todo esto ha sido investigado. Tenemos testimonios de profesores que le dieron clases en la Universidad de UCLA. Tenemos el testimonio de parientes que fueron a su graduación. O sea, hay suficiencia de elementos. Pero aquí está el testimonio de su asistente en el hospital. Vamos a correr el video y vamos a continuar con esta conversación con el doctor Jonathan Reed. ¿Cuál fue la comunicación que tuvo con este ser? ¿Dónde está actualmente este ser llamado Freddy? ¿Y qué es lo que tiene el doctor Jonathan Reed con su equipo que está aquí a un extremo de la escenografía en ese maletín grande? Vamos a ver primero el testimonio de su asistente.
Yo trabajé con el Dr. Reed hace ya algún tiempo, allá por 1996. Trabajé con él por cerca de 5 años en el Centro Médico de la Universidad de Washington. En octubre de 1996, probablemente hacia la mitad del mes, alrededor del día 15, cuando Jonathan llegó a la oficina, se podía ver claramente que algo le había pasado. Él estaba como retraído, muy callado. Algo le había pasado a su perra el fin de semana anterior y sabía que estaba muy molesto por ello. A pesar de ello, él continuaba tan profesional en la oficina como siempre. En el lapso de una semana, Jonathan no existió más. Su oficina fue limpiada. Nosotros, las enfermeras y su staff, fuimos reubicados en otras posiciones en el hospital y se nos dijo, porque estábamos preocupados, que el Dr. Jonathan Reed no existía, que nunca había trabajado en el Centro Médico de la Universidad de Washington y que era mejor para nosotros hacernos a la idea también, porque de otro modo tampoco nosotros estaríamos trabajando más allí. No podíamos preguntar nada ni nada se nos contestaba. Era de esa forma y basta. Era como si lo hubieran desterrado completamente del hospital. El proyecto en el que estábamos trabajando fue cerrado y sus pacientes fueron enviados a otros doctores en el hospital. También fuimos aconsejados a no hablar sobre el Dr. Reed, no hablar ni sobre él, ni hablar tampoco con nadie dentro del hospital, ni fuera del mismo, nada. La dirección decidió que el Dr. Reed no existía. Fueron muy claros, tanto como para preocuparnos por nuestro trabajo y por nuestra seguridad y por lo que no oímos nada sobre él. Pensar que esto es falso es... Entonces, este señor instruyó a cada una de estas personas a mentir. Fue y mató a su perro. Llevó muñecos y aparatos y cosas al bosque. Destruyó su casa. Destruyó su trabajo. Renunció a $85,000 en el banco. Participó en la muerte de 10 personas. ¿Cómo es posible que alguien se atreva a sugerir que todo esto ha sido organizado o es falso? Yo invito a las personas que esta noche nos han estado escuchando que hagan su propio juicio. Mañana a lo mejor, te lo dije la otra vez, seremos atacados. Dirán, Maussan ya hizo su teatro, inventó, trajo, etcétera, etcétera. Este señor, el doctor, que tanto lo han atacado en los Estados Unidos, no es cierto, etcétera, etcétera. Cada quien ha hecho su juicio esta noche y eso es lo más importante. No importa lo que escuchen después, lo que importa es a la conclusión que cada uno en su corazón ha llegado. Ahí es donde está verdaderamente la respuesta de esto, mi querido Adal. Jaime, doctor y nuestro público, antes de pasar a ver este maletín, que bueno, ya en el corte comercial me confirmaron que es el brazalete que pertenecía... Quisiera que le preguntaras, Adal, por lo que tuvo que pasar para traerlo a México. Sí. O sea, él decidió, después de que nos vimos en Tijuana, decidió que lo iba a traer. A mí no me dijo, yo no sabía, la gente que está aquí con él, tampoco, nadie sabíamos que lo iba a traer. Repentinamente él desapareció, se fue a Europa a traer el brazalete, incluso la gente de Europa no sabe que se lo trajo. Y esto fue un gran esfuerzo para mostrárselo al público mexicano. Yo ayer le dije, Jonathan, es muy peligroso, ¿por qué no mejor lo grabamos? Le llevamos una grabación a Adal y dijo, no, tiene que ser en vivo, tiene que ser ahí, tiene que ser real. Tienen que verlo. La gente tiene que verlo y tienen que entender que esto es histórico. Estamos frente a la evolución y es nuestra oportunidad para expandernos en nuestra propia vida, para desarrollarnos. Hay que darnos cuenta de que es una realidad, no estamos solos. Hay gente que ha dado su vida para protegerme a mí y a mi evidencia. Y por primera vez vamos a verlo. Todos juntos, el mundo va a ver esta evidencia. Y los mexicanos van a entender, como ellos me lo han dicho a mí, que esto no es nada más de mí, sino que nos concierne a todos. Este evento representa 10% de lo que me sucedió y 90% es lo que va a pasar después. Yo tuve que viajar a 5 países diferentes para poder llegar aquí y enseñarles lo que tengo que mostrar.
Y hay rumores que dicen que yo estuve tomando fotografías en otros países, pero sí tuve que tomar muchos aviones para llegar aquí. Y mi equipo no sabía que yo iba a traer este artefacto, porque si lo hubieran sabido, me lo hubieran quitado o alguien me hubiera matado. Esta es evidencia. Les voy a mostrar evidencia tangible y física. Es la primera vez que se revela este tipo de evidencia a todo el mundo. Tengo entendido, Jaime, doctor Jonathan Reed, que este brazalete ha sido sometido a diferentes análisis y pruebas en la Universidad de Osaka, en Japón. Sí. Yo quisiera que nos introdujeras, nos presentaras a los miembros del equipo del doctor Jonathan Reed para que aparecieran todos aquí. Presento al señor Dan Iria, por favor. Welcome, Dan. Bienvenido. Él es un experto en Microsoft que se involucró con el doctor Jonathan Reed, que pues de alguna manera pues ha ayudado a realizar las investigaciones y es parte de este extraordinario equipo. El señor Dan McEvoy. Dan Iria. Dan McEvoy. Welcome, Dan. Dan McEvoy es un militar de los Estados Unidos, boina verde, participante de la tormenta del desierto, un hombre que se ha dedicado a investigar pues también este caso. Y además hay algo que me gustaría mucho, que antes de pasar a ver el brazalete, él es una de las personas que tuvo la experiencia de ver al doctor Jonathan Reed usar este brazalete. ¿Qué fue lo que vio? Y si pudiera explicarlo. No sé si te parece Dan, bien. Antes de ver el aparato, ¿nos puedes explicar cuál fue la experiencia que tuviste cuando el doctor Reed se puso este brazalete? Yes. Sí. One night, Dr. Reed called me and asked him to ask if I would meet him y me pidió que si nos pudiéramos reunir. And I did. Y yo estaba lejos 12 horas, entonces le dije que sí. Nos reunimos en un hotel. We met two gentlemen Y estaban dos caballeros más y él trajo el brazalete. Nos sentamos en una mesa. Le pasaron el brazalete al Dr. Reed y le dijeron que si quería hacerlo, si estaba seguro. Y él dijo que sí. Y entonces el Dr. Reed nos dijo, está bien, pero nadie puede salir de este cuarto ni pararse de la mesa mientras yo me ponga el brazalete. Uno de los caballeros le pasó el brazalete al Dr. Reed, me vio a mí, yo lo volví a ver, y él se puso el brazalete en la muñeca y empezó a sentir dolor y yo vi que él empezó a vibrar. Y después desapareció así, de la nada. Él estaba sentado junto a mí, así como tú estás, y desapareció. Yo estaba asombrado, los cuatro estábamos asombrados de lo que estaba pasando. Yo pasé la mano sobre la silla sobre la cual él estaba sentado y no estaba. El cuarto se empezó a sentir muy frío y él se fue como 10 segundos, pero parecía una eternidad para nosotros. Después regresó al cuarto, sentado al lado de mí, y empezó a ver una de las esquinas del cuarto. Y yo volteé a ver hacia donde él estaba dirigiendo la mirada, y había un rayo de luz intenso, increíble. Era una figura dorada. No se podían ver figuras faciales, ni piernas, ni manos, pero era un ser de luz dorada que estaba parado en una de las esquinas del cuarto. Yo me quedé mudo. Una de las personas que estaba del otro lado de la mesa empezó a llorar y yo vi que este ser de luz y el Dr. Reed se estaban comunicando. Estaban haciendo comunicación telepática y todos nos sentíamos muy bien en el cuarto. Era un sentimiento muy fuerte. Este fue un sentimiento que jamás voy a olvidar y ese sentimiento cambió mi vida para siempre. Sí, esta es la verdad. Hay que recordar que Dan es un ex boina verde, como lo dijiste, es un militar de carrera. Es hombre serio, como también lo es Robert Reid, quien es el autor del libro Link, que ha permitido en primera instancia al doctor Jonathan Reed pues narrar su historia. Y que por ahí también entendí que alguna vez intentó ponerse el brazalete. Bienvenido, Robert. Welcome. Thank you. Sí, ¿por qué no le preguntas?
He tried to use the link to. El doctor también. And what happened? ¿Qué sucedió cuando trataste de utilizarlo? The microphone. Bueno, Jonathan había salido del cuarto por un momento. Y ya que yo estaba trabajando en este caso y estaba involucrado en la investigación, yo sentí que era mi responsabilidad de intentarlo, ¿no? Entonces tomé el artefacto brazalete y me lo puse en el brazo. Y me di cuenta rápidamente que estaba en un cuarto blanco, de una luz blanca, y solo fue por unos cuantos segundos. Y vi algo que fue absolutamente increíble. Pero me di cuenta que esta entidad que yo estaba viendo, pues no quería que yo estuviera ahí en ese momento. La entidad me mandó de regreso, y en ese punto yo me sentí muy mareado. Y como por una semana me quedé así mareado, y a un punto le pedí a Jonathan que me matara porque el dolor era tan fuerte que yo prefería morir. Pero lo que yo aprendí de esta experiencia es que este artefacto es una herramienta maravillosa. No es un juguete, sino que tenemos que tenerle mucho respeto. Y por eso vamos a compartir este artefacto. No trabaja todo el tiempo también. Sí, ¿no? En una plática que sostuvimos en privado, después de la rueda de prensa, nos hablaba el doctor Jonathan Reed de que hay alguna conexión que no trabaja por sí solo este brazalete. ¿No es así, doctor? Una vez que se lo pone la persona que va a viajar, no es necesariamente una situación en la que está involucrado una sola parte. Una vez que ya lo tienes en la muñeca, está poniéndose en contacto con los seres de allá. Tengo reservación para ir ahí, ¿me vas a aceptar? Y si no aceptan que esta persona vaya a donde están ellos, no pasa nada. Yo me lo he puesto 3 veces y he tenido éxito, y solamente una vez no pasó nada. Por lo tanto, es un artefacto muy selectivo y ellos lo controlan. Este es un ser viviente bioeléctrico. Estamos hablando de nanotecnología y nosotros apenas estamos empezando a entenderla. Este artefacto es tan avanzado y no lo podemos comparar con nada de lo que conocemos, y es una pieza de ingeniería extremadamente interesante. Casi está vivo. Yo quisiera preguntarle, se mandó a analizar esta pieza a la Universidad de Osaka en Japón. ¿Cuál fue la conclusión de los científicos o los expertos en materiales cuando les entregaron a ustedes de regreso esa pieza después de analizarla? Bueno, en primer lugar, hubo un grupo de personas que yo les llamo la Alianza. Este es un grupo de personas que quieren divulgar la información en esta época y educarnos a todos, basándose en el hecho de que la vida inteligente sí existe en el universo y en la Tierra también, y están con nosotros ahora en este momento. Este grupo que yo le llamo la Alianza dijeron que me iban a mandar a Japón para que yo analizara el brazalete. Yo lo llevé a Japón y ellos realizaron todo el proceso, hicieron una investigación detallada y una investigación con bases científicas para determinar de qué estaba compuesto este brazalete, y el señor McAvoy tiene esa información y él puede hablarnos de la información. Bueno, hay muchas preguntas del público. De repente preguntan que qué hacía este ser mientras le realizaban los estudios del ADN. ¿Qué le pasó al extraterrestre después de las investigaciones? Se tomaron las muestras. Sí. El ser que es algo que no habíamos inconsciente en ese momento. Y aparte no hemos llegado a la plática de dónde está actualmente Freddy, como lo apodaron. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dejó a usted, doctor Reed?
Durante los 9 días, desde el punto en que empezó todo esto, hasta que yo tuve que empezar a vivir una vida clandestina, esta criatura volvió a la vida enfrente de mí, estaba viva, y antes de que reviviera yo tomé muestras de sangre y de tejido. Y yo tomé esas muestras y las mandé a analizar para no perder evidencia. Y estas son las muestras que me mandó mi amigo Gary cuando lo volví a encontrar tiempo después. En lo que respecta al ser, al 9º día, cuando yo regresé a mi casa y encontré que mi casa estaba deshecha, horas después vi que había agujeros en las paredes, en los techos, habían quitado el excusado y todo, rastrearon todo, hasta hicieron hoyos en el pasto para buscar evidencia que a lo mejor yo había enterrado. Entonces fui al garage en donde estaba el congelador, en donde estaba Freddy, porque a él le gustaba el frío, aunque cuando revivió, él seguía en el congelador, por sí solo se metía al congelador. Entonces yo fui al garage y habían quitado la tapa, no solamente la tapa, sino el marco donde estaba incrustado el congelador, y ya no estaba. En ese preciso momento y en ese día, yo vi unas huellas en el piso de cemento que avanzaban hacia la pared y eran como huellas de hielo, y yo creo que Freddy se escapó, y a partir de ese momento lo he vuelto a ver. He tenido contacto con él y con sus amigos. Yo sé que está bien, que está en su casa. Él sobrevivió esta experiencia, nadie lo atrapó, y me da mucho gusto que haya sido así. Nosotros los humanos somos los peligrosos. Nosotros somos los que debemos tenernos miedo, no las criaturas ni los niños que viven en las estrellas. Nosotros somos los que debemos tenernos miedo. Vamos a platicar en un momento más acerca de qué es el Dark Side, como lo llaman, el lado oscuro, y quién es este grupo, alianza. Si no quiénes, porque obviamente no nos puede revelar nombres, cómo aportan esta ayuda. Pero yo quisiera que nos hicieras la presentación, Dan, del aparato que vamos a ver, por qué viene así, por qué está en este maletín, y si hay algo más adentro del maletín, ojalá lo puedan pasar para acá. ¿Podemos verlo? Sí. ¿Están listos? Caballeros, por favor. Tú sabes que se ha necesitado protección muy especial, que quiero agradecer pues realmente a la Procuraduría, porque nos ha apoyado en todo esto, y de manera muy discreta, muy cordial, muy amable, porque esto pues pertenece a la humanidad. Vamos a voltearlo. No quisiera ni tocarlo. No, tócalo, sácalo. Como pueden ver, retiramos el portafolio. Como pueden ver, está en un contenedor especial. Este contenedor está diseñado para proteger este tipo de artefacto. Este es un contenedor hermético para protegerlo de las condiciones ambientales y para evitar que ciertos hongos se acumulen en el brazalete, porque es lo que suele suceder en cualquier otro tipo de ambiente. Me imagino que tiene una alarma. Pues, sí. Sí, la tiene. Este tiene un control especial, que si por ejemplo alguien trata de abrirlo, va a sonar la alarma, o por ejemplo si se rompe el contenedor también se va a activar la alarma. Este estuche fue hecho especialmente para él. Tiene nitrógeno adentro. Sí. Doctor, cuando usted golpea a este ser, a Freddy, en ese contacto, en esa pelea que usted vio con su perra, nos cuenta en su relato que cayó con un gran golpe y que se exponía su masa encefálica incluso. ¿Este brazalete lo traía puesto o dónde se encontraba en el momento que cayó este ser?
Honestamente, en ese momento, pues no me acuerdo si lo traía en la muñeca o cuando Susie le estaba agarrando el brazo o si Susie se lo arrancó. Una vez que yo le pegué y cayó al suelo, lo encontré, pero después estaba en unos arbustos 3 pies de donde estaba el cuerpo. Supongo que se le cayó en el forcejeo con mi perra o cuando yo lo golpeé. Doctor, usted vio esto y quiero imaginarme que tal vez podría haber sido una pieza de la nave, porque alcanzamos, ya no tocamos ese tema, se veía una especie de nave, el obelisco que le llaman, pero cuando usted lo mete a la bolsa, se lo lleva junto con Freddy a su casa y después abre esta bolsa térmica, ¿usted supo que era para el brazo o dónde lo probó primero? ¿Cómo se dio cuenta que tenía que ir en alguna parte del brazo? Pues no tengo todas esas respuestas. Lo único que sé es que cuando Gary y yo hicimos un análisis del cuerpo de Freddy antes de que reviviera, yo se lo puse en el brazo y cuando se los puse en el brazo se cerró automáticamente, se cerró en su brazo y se volvió negro, al igual que el traje que Freddy traía puesto. Y cuando yo me lo puse, se cerró en mi brazo y se congela, como si fuera un vidrio congelado por el hielo. En mi caso no se volvió negro. Yo creo que es muy importante que todos entiendan que hay un legado en este artefacto. Y ese legado, que es positivo porque lo estamos compartiendo con los mexicanos, es también un oro para nosotros, pero en realidad está bañado en sangre porque gente muy buena ha sufrido y ha muerto por esto. Entonces aquí el mundo puede ver ahora este objeto tan maravilloso, este objeto que no nos pertenece, sino que le pertenece a algo que es muchísimo más inteligente que nosotros. Esta es una responsabilidad muy grande que tenemos en las manos, no solamente para Jaime Maussan o para el Dr. Reed o para mis colegas, sino que es una responsabilidad de todo el mundo y tenemos que afrontarla. Y para mí es muy difícil ponerlo en términos, digamos, estoy muy contento de estar aquí. Yo he sido testigo de lo que le ha pasado a Gary, de lo que le pasó y cuando murió. En ese punto, Gary tuvo que ser llevado a un lugar especial, que yo le voy a decir que se fue con amigos especiales, y yo vi cómo se utilizaba este brazalete. Y yo vi cómo Jonathan se ponía en contacto con estos seres. Y yo vi y estuve presente cuando él lo utilizó, pero quisiera agradecer a todo el público y a todos los mexicanos por apoyarnos y por ser nuestros amigos. Muchas gracias. Esto no es el final, es solo el principio. Esta investigación va a continuar. Si esta noche ha decidido el doctor Jonathan no usarlo, porque quizá no es el momento adecuado, sí me ha dicho que cuando esto ocurra, cuando tengamos la evidencia, el video, o se pueda hacer la presentación en vivo, o tú puedas estar ahí, se va a hacer aquí, se va a hacer en México. Él ha decidido que esto sea en este país por la amabilidad, por la gratitud, porque él solamente quería ser escuchado, nadie lo escuchaba. Tuve el honor, tuve la oportunidad de acercarme a él y de escuchar la historia y poco a poco irla confirmando. Para mí, Adal, es importantísimo, después de 17 años de estar metido en esta investigación, finalmente pues puedo traer las evidencias y puedo traer el resultado de tantos años de trabajo, y por lo tanto decir que, o pensar que he cumplido con lo que me propuse hace 10 años, no solamente por la investigación en México y lo de los volcanes y todos los casos que has visto, sino porque he logrado traer a mi país el caso más importante que nadie más ha logrado para ningún otro lugar del mundo. Y esto es para mí un motivo de profundo orgullo que también comparto contigo. Gracias, Jaime. Antes de despedir este bloque, yo tengo 2 preguntas más. Alcanzo a ver unas pequeñas agujas
Sí. Y en la parte del fondo, esmeralda. como si fueran esmeraldas o como si fuera alguna piedra preciosa. ¿Qué es esto? Pero hay unas agujas aquí en el interior. ¿Qué pasa, Dan? Cuando tú viste que el doctor Jonathan Reed se puso esto en el relato que ustedes nos están contando, que repito, otro rollo es el medio, ellos están contando su experiencia, usted determinará en casa hacia dónde tomará la plática, la charla de esta noche, si usted seguirá siendo un escéptico o si a raíz de esto